nombre es Javier Fernández Aguado. He escrito 70 libros, 40 en solitario, 30 en colaboración, y llevo unos 35 años asesorando a equipos directivos en un total de 50 países para más de 500 organizaciones. Y estoy encantado de atender esta entrevista de temas de vanguardia de Impress. Aprender de la historia es fundamental. Todo lo que vivimos hoy en día, todo lo que experimenta un directivo en cualquier organización pública o privada ha sido vivido. Conocer cómo reaccionaron otros que experimentaron esas mismas circunstancias es fundamental para evitar errores y dirigirse lo antes posible hacia la salida. A lo largo de la historia hay miles de ejemplos de tomas de decisión correcta o incorrecta. Por mencionar una, en el siglo I a.C., uno de los tres triunviros, junto con Julio César y Pompeyo, fue Marco Licinio Craso. Marco Licinio Craso es conocido como uno de los primeros grandes especuladores en el entorno de la vivienda. Él creó un holding de 3 entidades, una de bomberos policía, otra de gestores inmobiliarios y una tercera de incendiarios. En Roma había 3 tipos de casas: las domus, las villas y las insulae, lo que hoy conocemos como manzanas o cuadras. Él prendía fuego, daba orden de prender fuego a una de esas insulae, a uno de esos edificios, y no se apagaba el fuego hasta que el dueño vendiera. Así se hizo con un patrimonio descomunal. Pero cuando uno se comporta mal, suele acabar mal. Julio César, que conocía de su codicia, le sugirió que fuera hacia el este para hacerse con las minas de oro que allí había. Marco Licinio Craso, la codicia ciega, se dirigió hacia allá, fue derrotado en la batalla de Carras y Orestes, que era el general del ejército enemigo, fundió su armadura de oro y se la dio a beber mientras le decía: aquí tienes el oro que ansiabas. Cuando uno se comporta mal, acaba mal antes o después. Cuando uno se comporta bien técnica y éticamente, es altamente probable que las cosas vayan bien. Hay muchos errores que se cometen hoy en día que ya han sido cometidos por otros directivos en el pasado. Los más frecuentes son aquellos que olvidan que una de las habilidades comportamentales y directivas esencial para cualquier persona, y con más motivo para un directivo, es la humildad. La soberbia, más que un pecado, es una estupidez. Hay mucha gente que se cree por encima de todo y de todos, y así acaba pronto mal. Por poner 2 ejemplos modernos, casi contemporáneos, de ideologías muy diversas, pero que en el fondo cometieron el mismo error, podemos mencionar a Hitler y a Stalin. Hitler, como muestro en mi obra El Management del Tercer Reich, se dedicó a elegir a los más inútiles entre su equipo de colaboradores. Goering, que era un drogadicto, Goebbels, que era un obseso sexual, Ribbentrop, que era un borracho, y así podríamos seguir viendo el gabinete con el que contó. ¿Por qué? Porque Hitler no buscaba colaboradores, buscaba ejecutores. En el otro extremo ideológico, que están más cerca de lo que muchos piensan, se encuentra Stalin. Stalin renovaba su equipo
asesinando o mandando a campos de concentración, a los famosos Gulag, a sus colaboradores cada 2, 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque él tampoco tenía interés en que nadie le asesorara. Él solo quería gente que ejecutara sus deseos. Son dos prototipos de directivos, manipuladores, soberbios hasta el ridículo. El poder es la capacidad de decidir sobre otros que recibimos cuando disponemos de un cargo. El poder es lo que nos hace directivos. ¿Y qué es un directivo, un gerente, un administrador? Es la persona que logra que quienes dependen de ella hagan lo que tienen que hacer. Frente al poder, el poder se impone. Yo soy directivo de esta organización, tú eres un empleado, te llamaré colaborador, te llamaré subordinado, pero tienes que obedecer lo que yo digo o saldrás de la organización. Eso es el poder. Frente a ese concepto, en la Roma clásica se creó el concepto de autoritas, que hoy en día traducimos por autoridad o liderazgo. ¿Quién es un líder? ¿Quién tiene autoritas? Pues aquella persona que logra que quienes dependen de ella quieran hacer lo que tienen que hacer. Es decir, es la persona que genera compromiso. La autoridad no se impone, la autoridad se recibe. El liderazgo es la pleitesía que una persona genera independientemente del puesto que ocupe en la organización. Cuando un líder se va, cuando una persona con autoridad se va, quienes dependían de ella lloran por la pérdida. Cuando alguien solo tiene poder, cuando sale de la organización, es festejado. La línea roja que separa el exceso de confianza de la amabilidad del líder no es siempre igual. Depende del sector, depende del directivo, del gerente, depende de su equipo. Hay gente que le das la mano y se toma el hombro. Hay personas que creen que por que el trato sea amable ya pueden hacer o no hacer aquello que deseen. Las reglas tienen que estar claras. Es evidente que tiene que haber unos retos personales, unos desafíos colectivos y han de ser logrados para que la organización no se hunda. Pero eso puede lograrse mediante el flagelo, mediante una exigencia deshumana, o puede lograrse mediante un trato cordial, una generación de compromiso propia de un líder. No hay una respuesta unívoca y en función de las circunstancias habrá que comportarse de un modo u otro. No hay que olvidar que el liderazgo no es una ciencia. El liderazgo es una ciencia artística. La diferencia entre ciencia y arte es que la verdad de la ciencia la conocemos antes. La verdad del arte la conocemos después. Yo puedo definir una operación química previamente. Si yo mezclo dos determinados productos, ácido más base es igual a sal más agua, y eso sucede en Bogotá, sucede en Madrid y sucede en Oslo. Pero el liderazgo no es solo científico, aunque tengan un elemento científico, es un elemento artístico. La verdad del arte solo se conoce al final. Un soneto es un soneto cuando he ultimado el último de los versos. La piedad de Miguel Ángel es la piedad de Miguel Ángel cuando él dijo que estaba plenamente acabado. Si a Miguel Ángel le hubiera dado un infarto a mitad de elaboración de la piedad, pues sería la piedad inacabada. Bueno, pues en las organizaciones sucede algo parecido. El éxito lo tapa todo, el desastre lo descubre todo. El liderazgo es una ciencia artística que exige unos conocimientos previos y luego una toma de decisiones que es prudencial en cada momento en función de las circunstancias y de los desafíos concretos.
liderazgo humanista es casi una expresión reiterativa. No hay liderazgo si no hay humanismo. A mí me gusta explicarlo diciendo que el líder solo sabe contar hasta uno. El líder se preocupa de personas concretas, a diferencia del ingeniero social, que es aquel que maneja masas, que maneja grupos indeterminados. Un ejemplo muy claro de un personaje apenas citado es Stalin. Esta expresión no la creó él, pero la asumió él, como explico en mi obra Entrevista a Stalin. Él decía que la muerte de una persona puede ser un drama. La de 1 millón de personas es una estadística. ¿Por qué? Porque él era un ingeniero social. No le importaban las personas y él fue responsable directo, el segundo mayor asesino en serie de la historia, del asesinato de docenas de millones de personas. Es fundamental, por tanto, entender que si no hay humanismo, el liderazgo es mera manipulación.